Hola compañeros pescadores, bienvenidos a un video más. El día de hoy, mientras revisaba una de mis cajas de pesca, encontré estos señuelos que tenemos aquí al frente y se me ocurrió la idea de hacer un video hablando acerca de las características de los señuelos, pero no vamos a hablar de marcas, precios, colores, tamaños, formas o modelos, sino que nos vamos a centrar en dos en particular, ya que a la hora de comprar un señuelo tal vez no las tomamos tanto en consideración, puesto que o no las conocemos o tal vez no nos ha quedado claro bien a qué se refiere. Estas dos características de las que estoy hablando es la profundidad de nado y la acción del señuelo. Así que acompáñenme amigos y vamos a conocer hoy un poquito más acerca de estas características que les estoy comentando. Antes quiero hacer una pausa solo para informar que los señuelos que vamos a utilizar en este video son señuelos rígidos tradicionales. Estos en su mayoría se caracterizan por tener forma de sardina, ya que también existen otros modelos como los jigs, cucharillas, plumillas, entre otros por mencionar. Las personas que ya estén más familiarizadas con los señuelos ya se habrán dado cuenta. Y sí, todos los señuelos que tengo aquí son de la marca Yo-Zuri. No por ello quiere decir que los esté promocionando, sino que simplemente estos señuelos en particular en la parte de arriba, es decir, en el lomo, tienen un rótulo o unas letras las cuales nos indican lo que viene siendo la acción del señuelo. Y si tal vez ya te habías dado cuenta y no sabías qué significan, pues con más razón quédate conmigo y vamos a ver de qué se trata todo esto. La primera característica de la cual vamos a hablar va a ser la profundidad de nado, que como su nombre lo indica, es la profundidad máxima la cual el señuelo puede alcanzar cuando éste es accionado, ya sea por medio de arrastre con una embarcación comúnmente conocida como troleo o por la recuperación manual con un carrete. Para entender un poco mejor este concepto voy a traer una plantilla que por cierto la acabo de hacer hace 5 minutos, pero nos va a ayudar a entender mejor, pues ya que de manera visual vamos a comprender a qué se refiere con esta característica. Así que vamos a hacer a un lado algunos señuelos y vamos a ver qué es lo que tenemos. Y aquí con nuestra plantilla, ahora sí podemos describir de mejor manera el concepto de profundidad de nado. Primero, debemos de saber que para efecto de los señuelos la profundidad la podemos dividir en tres estratos principales. Ellos son superficie, media agua y de profundidad. Ahora, ¿cómo saber si mi señuelo es de superficie, de media agua o de profundidad? Esto va a estar dado en función de un elemento el cual se le conoce con el nombre de paleta. La paleta es esta estructura que tienen aquí los señuelos al frente, el cual le permite alcanzar una cierta profundidad. Ahora bien, vamos a analizar cada uno de estos que tenemos aquí para darnos una idea de qué profundidad podrían alcanzar. Vamos a empezar con los señuelos que tenemos aquí en la parte de arriba y como podemos observar, estos señuelos carecen de una paleta, ya que el fabricante los ha diseñado de tal forma que se restrinja su movimiento exclusivamente a la parte superior del agua y los primeros centímetros de la columna. Es decir, un señuelo de superficie se puede considerar aquel señuelo que se mueva entre 0 y máximo 1 metro de profundidad. Ahora, vamos a los siguientes. Este estrato se le conoce como señuelos de media agua y estos señuelos se van a caracterizar por tener una paleta, como ya habíamos mencionado. La característica principal es que esta paleta, en comparación con el cuerpo, es relativamente pequeña, ya que estos señuelos van a alcanzar profundidades que van desde 1 hasta 4 metros de profundidad, que es lo que normalmente consideramos como un señuelo de media agua. Y bien, como ya te habrás podido imaginar, un señuelo de profundidad es aquel señuelo que puede alcanzar profundidades mayores a 4 metros. Esto podemos identificarlos por el tamaño de la paleta, que
en comparación con el cuerpo, este es mayor. Inclusive si nos damos cuenta aquí, haciendo una comparativa entre un señuelo de media agua y un señuelo de profundidad, vemos que esta paleta es casi el doble del tamaño. Entonces, de esta forma nosotros podemos identificar las particularidades de los señuelos en función de la profundidad de nado. Vamos a ir al siguiente, que es la acción del señuelo. Y aquí, en esta característica, cabe mencionar que tiene que ver con la capacidad del señuelo a hundirse. Que queden claro que no es lo mismo que el señuelo se hunda a que el señuelo alcance una cierta profundidad. Por ello vamos a cambiar aquí el escenario y vamos a traer una pecera para que ustedes puedan ver de qué se trata esto que les estoy comentando. Así que acompáñenme a verlo. Oye Daniel, pero se te olvidó comentar que también hay señuelos que no tienen paleta y que pueden alcanzar mucha profundidad. ¿Qué onda con ellos? Sí, los tengo en consideración, solamente que ahorita quise hacer énfasis en los señuelos que sí tienen paleta, ya que se me hace una forma muy práctica de conocer la profundidad que pueden alcanzar, pues ya que en algunas ocasiones el fabricante no nos los indica. Antes de pasar a la prueba de la pecera, es importante conocer que los señuelos tienen tres tipos de acciones principales. Ellos son floating, suspending y sinking. En la marca Yuzuri es fácil identificarlos, ya que el fabricante ha rotulado unas letras, en este caso la letra F, para poder distinguir que estos señuelos son tipo floating, como lo podemos observar. Luego tenemos el señuelo tipo suspending. Este va a estar caracterizado por tener las letras SP, como lo muestra aquí. Y finalmente el señuelo sinking va a tener rotulado únicamente la letra S. Ahí la tenemos en este modelo y aquí en este otro. Ahora, fue fácil identificarlo porque pues, el fabricante nos los está indicando, pero ¿qué pasa con aquellos señuelos que no están rotulados o no bien indicados? Pues de ahí nos vamos a apoyar en la pecera para poder saber pues qué tipo de acción tienen, y también vamos a hablar un poquito más a detalle de qué se trata esto. Y aquí tenemos nuestra pecera. Como verán, aún no tiene agua, pero con el poder y la magia de la edición pasará de estar vacía a estar llena. Sí, sé que está un poquito sucio, pero no me dio tiempo de limpiarla. No la he llenado totalmente, ya que también quiero que se pueda observar los señuelos que queden en la superficie. En la parte de arriba vemos una pequeña tira de plástico. Bueno, en este caso no se alcanza a ver bien, pero tiene atado un cordel y al final un candado. Esto con la intención de que los señuelos que sí se hundan, es decir, que alcancen profundidad, lo podamos sacar fácilmente y no estemos pues mojando aquí toda la mesa. Vamos a empezar con los señuelos tipo floating. Estos tienen la característica que cuando entran en contacto con el agua tienden a permanecer en la superficie, mientras que no sean arrastrados o recuperados. La prueba que vamos a hacer va a consistir en que los vamos a dejar caer desde una cierta altura hacia la pecera para observar este comportamiento. Vamos a ir mostrando los señuelos uno por uno, los que ya habíamos visto. Los vamos a dejar caer en 3, 2, 1. Luego tenemos el modelo, el 3D Crystal Minnow, que fue el siguiente, y va en 3, 2, 1. El siguiente modelo fue el de paleta larga, que aquí lo tenemos, igual en 3, 2, 1. Y finalmente el señuelo tipo pencil, que fue este, lo vamos a dejar caer en 3, 2, 1. Y como podemos observar, los 4 señuelos quedaron en la superficie. Así es como podemos reconocer que un señuelo sea de acción floating. Ahora vamos a quitarlos y vamos a pasar con los señuelos, o más bien el señuelo tipo suspending, para ver qué es lo que pasa con él. Y aquí lo tenemos.
y ahí se alcanza a apreciar las letras SP. Y lo vamos a dejar caer en 3, 2, 1. Y como podemos observar, este señuelo tiene un ascenso más lento o más retardado hacia la superficie en comparación con el señuelo floating normal. Y en general los señuelos tipo suspending se caracterizan porque cuando caen a la superficie estos empiezan a hundirse hasta alcanzar una cierta profundidad que puede ir desde un par de centímetros hasta 1 metro, metro y medio. Pero este modelo de Yuzuri se caracteriza por este tipo de acción. No quiere decir que no sea tipo suspending, sino que así lo ha diseñado el fabricante. Los señuelos tipo sinking, que por su nombre en inglés y traducido al español, que significan hundimiento, son señuelos que cuando entran en contacto con el agua, estos van a tender a ir hacia el fondo, como lo vamos a observar con el primer modelo, que fue este, y que de hecho ahí trae la letra S para que corroboremos que sí es. En este caso le vamos a poner el snap. Inclusive lo vamos a dejar aquí en la superficie y vamos a ver que el señuelo se va a ir al fondo. Como bien les mencioné, aquí lo podemos comprobar. Ahora vamos a cambiar el otro modelo, que es este. O es más, lo vamos a dejar caer para que veamos qué tanto, o la velocidad más bien con la que se van hundiendo. Y ahí lo tenemos. Entonces esta es la característica que con lo que nosotros podemos identificar que un señuelo sea de acción sinking o de hundimiento. Y aprovechando la pecera, vamos a hacer unas pruebas extras con señuelos que no traen rotulado el tipo de acción. Tenemos este popper, que como pueden observar en la parte de arriba y en la parte de abajo no tiene rotulado la acción, así que lo vamos a dejar caer en 3, 2, 1, a ver qué sucede. Este señuelo es tipo floating, ya que a pesar de que se hundió algunos centímetros, terminó incorporándose hacia la superficie. Vamos con el siguiente, que es este Yuzuri también, que es un sashimi. De hecho les quería mostrar este porque se me hace muy interesante. Si lo vemos desde un ángulo, vemos que el señuelo es de color azul, pero si lo giramos, vemos que tiene un color rojizo o anaranjado, igual muy interesante, tecnología por parte de Yuzuri. Pero lo que queremos conocer es la acción del señuelo, así que lo vamos a dejar caer en 3, 2, 1. Y vemos que el señuelo se va al fondo de la pecera. Y tenemos también este otro, igual muy conocido, que es el camarón o el shrimp Yuzuri. Y también lo vamos a dejar caer en 3, 2, 1, a ver qué pasa. Y también ahí vemos que los dos señuelos se fueron al fondo. Sin embargo, aquí es interesante comentar que, como pueden observar, lo que es la cola de los señuelos, la parte trasera, tiende a estar levantada, lo que nos podría sugerir que también podría ser un señuelo tipo suspending, pero desafortunadamente aquí únicamente tenemos 30 centímetros de profundidad en la pecera, por lo que no podemos conocer el dato pues de manera acertada. Claro, sería muy interesante de conseguir una piscina que tenga al menos 1,5 metros y volver a hacer estas pruebas para ver qué es lo que sucede con ellos. Pero por mientras, pues ya vimos que sí se puede hacer, al menos en casa, y conocer un poquito, pues antes de ir a pescar, sobre todo cuando desconocemos estos datos, y nos puede ayudar para tener una mejor pesca. ¿Recuerdan cuando hablamos de la profundidad de nado? Que había un señuelo que no tenía paleta de profundidad variable. Pues bueno, aquí lo tenemos. No es un Yuzuri específicamente, es un Rapala modelo Ripping Rap de 5 centímetros, un señuelo pequeño, pero vamos a ver qué sucede con él. Aquí sí vamos a ponerle el snap o candado y lo vamos a poner aquí en la superficie y se va en 3, 2, 1.
Y como vieron, es un señuelo de hundimiento muy rápido, ya que el fabricante lo ha construido con materiales pesados, inclusive por dentro tiene unos balines o unas esferas de metal que le ayudan todavía más a alcanzar estas velocidades y profundidades bastante considerables. Son utilizados bastante, tengo entendido, en ríos muy caudalosos, en lagunas profundas, inclusive en bocanas donde se conectan el río con el mar, donde también pues chocan las corrientes y necesitamos cierta estabilidad con el señuelo y sobre todo pues alcanzar estas profundidades. Entonces, nada más para que no quedara en incógnita, decidí mostrarlo aprovechando pues que ya estábamos aquí. Y qué mejor que terminar el video con los señuelos ahí al fondo y los otros en la superficie. Qué mal chiste. Que haciendo el comentario o una opinión muy personal en el que debemos de conocer las características de los señuelos, aunque al inicio sea un poco confuso, ya que hay señuelos que, como vimos, que no tienen paleta, vienen en la superficie y se terminan yendo al fondo, y por otra parte hay señuelos que tienen paleta larga, alcanzan mucha profundidad y terminan en la superficie. Que no lo veamos como algo difícil o complejo, sino lo veamos desde el punto de vista bueno. Es decir, que gracias a todas estas características y la mezcla entre características nos permiten tener una gran variedad en cuanto a nuestros señuelos, equipos de pesca, ya que creo que es importante a la hora de cuando vamos a algún lugar nuevo o que ya conocemos, que nos abre ese panorama en cuanto a la pesca. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo pescar en un manglar o estero, a un río, en la orilla de una playa o en una escollera. Todos estos lugares tienen características diferentes que los hacen muy particulares en cuanto a su estructura. Si es pedregoso, arenoso, si es un lugar donde tiene mucha profundidad, hay mucha corriente. Entonces, el conocer estas características de los señuelos pues nos ayudan a una mejor elección en cuanto al equipo. Y no solamente eso, sino también, aunque parezca un poco difícil de creer, a salvaguardar la integridad de nuestro señuelo. ¿Y por qué lo digo? Por lo mismo. Si vamos a un lugar que tal vez no conocemos, tiramos un señuelo de paleta larga que baja 3-4 metros y resulta que en ese lugar hay 1,5 metros de profundidad, pues simplemente se va a quedar atorado. Suponiendo que estemos pescando, se nos atora un señuelo que es de tipo floating y nos da la cierta fortuna de que el señuelo no se queda atorado de los grampines, de los anzuelos triples o como le conozcan, y cortamos la línea y se llega a desenredar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente el señuelo se irá a la superficie y con la posibilidad de que lo podamos recuperar. Por otro lado, con un señuelo sinking, si estamos en las mismas condiciones y cortamos la línea, simplemente el señuelo se quedará en el fondo y pues con ello nuestras aspiraciones de capturar un pez. Y ahora sí, con esto terminamos el video. Espero que toda esta información que les he compartido les sea de utilidad, sobre todo a aquellas personas nuevas que están empezando con esto de la pesca y también para las personas que aún no les había quedado claro estos conceptos. Como les digo, sé que al principio es un poco confuso o difícil de entender, pero poco a poco, con base de la experiencia y con toda esta información que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, pues podemos ir teniendo un mejor criterio a la hora de seleccionar nuestros equipos, nuestros señuelos y todo lo que tenga que ver en cuestión de pesca.
Y nuevamente no me queda más que agradecerles por haberme acompañado hasta el final del video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.